Sean bienvenidos a Tips de Diagnóstico y a continuación tenemos el caso de un Chevrolet Steam, el cual tiene problemas de recalentamiento, pero en sí, mecánicamente, eléctricamente, la activación para el electroventilador está en perfectas condiciones. Solo tenemos un inconveniente en el tablero, se podría decir. Anteriormente ya le habían reemplazado este elemento, que es un trompo y un sensor de temperatura de refrigerante. Pero aquí hay algo que podríamos hablar y que se tendría que tener muy en consideración, ya que este tipo de elementos viene en alguna cantidad de vehículos. Vamos a colocarlo aquí y vamos a plasmarlo, esperando que me entiendan de la mejor manera. Cuando tenemos un sensor de temperatura de 3 pines, esto nos quiere decir que vamos a tener un trompo, o sea, unas conexiones que van directamente para el tablero, y de la misma manera vamos a tener incorporado el sensor de temperatura como tal. Dos pines del conector me van a servir para el sensor de temperatura de refrigerante y van a parar esos dos pines directamente en la computadora. En el un pin vamos a tener 5 voltios, en el otro pin vamos a tener masa. En el tercer pin va a parar directamente al tablero. El tablero le va a colocar una tensión de un aproximadamente 10 o 9 voltios. Chévere. Hasta allí está bien. Pero ¿cómo nosotros identificamos si es que está bien conectado, está mal conectado, sin diagrama? La verdad no es útil, o mejor dicho, es útil ya, pero en este caso no es de gran utilidad, no sino que tan solo nosotros tendríamos que realizar las siguientes mediciones. Como el tablero ya coloca los 10 voltios, la masa la realiza directamente en la carcasa. Supongamos que aquí está el elemento de medición y se va a conectar directamente a la masa, digamos a la carcasa, haciendo masa. En sí, ¿eso qué nos quiere decir? Vamos a borrar nuevamente todo. Y vamos a conectarlo aquí. Eso nos quiere decir que en los pines que corresponden al sensor de temperatura refrigerante vamos a tener una resistencia. Ya supongamos esta es la resistencia del primer elemento. Pongámosle pin 1 y pin 3 por últimas. Entre el pin 3 y pin 1 vamos a tener una resistencia. Para el sensor de temperatura vamos a tener resistencias altas, por ejemplo de 2 kilo ohmios ya. Una resistencia entre el pin 1 y el pin 3. Ahora, para localizar nuestro trompo, pues simplemente vamos a medir en cualquiera de estos terminales, siendo el caso de que no sepamos, y esa es la manera un poquito más rápida. Vamos a medir directamente, digamos, entre el pin 2 y la carcasa. Aquí ya digamos que esta es la carcasa. ¿Ya? Aquí tenemos el elemento resistivo y se conecta a la carcasa y nos va a dar una resistencia menor. Por lo general, esta va a ser una resistencia de 700 ohmios, una resistencia muchísimo más baja. ¿Esto qué me quiere decir? Para el sensor de temperatura vamos a tener una resistencia alta y para el sensor digamos, para el trompo del tablero vamos a tener una resistencia baja. Vamos a realizar las mismas conexiones en este trompito, que yo creo que es original inclusive, y quiero que observen también. En la parte interna vamos a tener unos colores muy característicos. En los pines de los extremos un color de cobre y en el pin de medio un color plata. Así que yo ya les revisé cómo es el sensor y es lo que les estoy explicando en este momento. Listo, aquí ya tenemos las conexiones en sus extremos. Y como podemos ver, tenemos una resistencia de 1.59 a 1.60 kiloohmios. Cuando yo quiera medir con cualquiera de los otros pines, ya sea con el pin del medio o contra la carcasa, me va a marcar un circuito abierto, ya que no tiene ningún tipo de conexión. Ahora, de la misma manera para el trompo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar un terminal a la carcasa y el otro terminal voy a ir colocándole pin por pin y voy a esperar a que el multímetro me dé una medición. Y de esa manera yo ya logro localizar el trompo de temperatura y efectivamente comprobar que el trompo se encuentra de cierta manera operativo, se encuentra con algún tipo de avería. La resistencia nos dice mucho del elemento. En este caso, observe, tengo 576 ohmios para el trompo. Estoy conectando entre la carcasa y el pincito del medio. Ahora vamos a las conexiones que yo tengo en este vehículo. Le hice una pequeña revisión hace unos 2 días, pero no disponía de tiempo. Pero la pequeña revisión que le pude hacer y este sensorcito que le encontré en la parte de adentro ya me dio una idea de qué es lo que puede estar pasando. Así que quiero ver si es que conectando bien
se arregla el problema. Listo, ahora estoy revisando las conexiones que corresponden al sensor de temperatura. Se encuentra ubicado en esta parte. Lo normal cuando desconectamos un sensor es que se enciende el electroventilador por configuración de seguridad de la computadora, ya que de esa manera permite que el vehículo, por más que tengamos algún problemita eléctrico o electrónico, no se recaliente. Ahora vamos a testear el primer pin. Ya, por esa parte estamos bien, tenemos una masa. En el siguiente terminal, vamos a tener 4.9 voltios, los cuales corresponderían prácticamente al sensor de temperatura del refrigerante. En el último terminal, vamos a testearlo, tenemos 3.8, 3.9. Esto me parece un poquito raro, la verdad, ya que en sí los tableros colocan una tensión de 8, 9, 6 voltios, digamos, pero que me parezca 3.7. Uno, efectivamente tenemos las conexiones erróneas. Para mí al menos, este de aquí es el dato del sensor de temperatura refrigerante. Ahora, ¿cómo compruebo? ¿Cómo sé que ese es el dato del sensor de temperatura? Uno, bueno, característicamente son los 5 voltios. Lo que pienso hacer es colocarle una pequeña tensión a masa y escuchar si es que el electro se apaga. Sí, el electroventilador se apagó, pero eso no significa que yo realice un corto, simplemente que la computadora tomó en cuenta otro valor. Por ejemplo, ya bacán, el voltaje se pudo, mejor dicho, la temperatura se iba casi a 100 grados ya, por así decirlo, porque mientras más caliente, más se acerca a más. Efectivamente, tenemos que está mal conectado. Voy a conectarlo bien. Lo único que me queda de duda es el voltaje que yo les mencioné que deberíamos de verificar en el pin número 2. Voy a conectarle bien y vamos a encender el vehículo. Listo, ahí ya tenemos las conexiones bien hechas. Lo que se hizo es cambiar del terminal 3 al 2 y el 2 al 3. Vamos a encender el vehículo. Y algo más está pasando, porque en sí, sí es un problema de tablero mismo. No se quiere prender también. Hay que considerar también el encendido, si se demora un poco, pero bueno, no nos pidieron que realicemos ningún procedimiento allí. Como pueden observar, las conexiones en este caso ya se encuentran en perfectas condiciones. La tensión que manda el tablero hacia la parte de adelante no me gusta. Y tal y cual se puede comprobar que la pluma, inclusive mejorar, subió más. Pero adelante ya estamos bien, las conexiones estaban mal. Algo que me mencionaron, que también esta pluma de aquí se encontraba en mal estado. Estaba con falla, estaba con una avería. Así que por consiguiente yo también podría considerar que esta plumita de aquí también se encuentra deteriorada. Lo que voy a revisar ahora es positivos, masas del tablero, y siendo el caso de que no se corrige el inconveniente, pues listo, tenemos un problema con el tablero y consiguientemente tendríamos que reemplazar o tratar de reparar el tablero.